Bien, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les voy a empezar con las malas noticias. Bien tempranito para arrancar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Bien, chicos, nosotros junio... Dani, cerrame si querés, por fin, gracias. Junio prácticamente lo tomamos para las evaluaciones, por tanto nos queda un mes de clase, que serían 4 encuentros más. Digo, para que vayan preparándose para la evaluación, que no es fácil. A raíz de eso, nos juntamos con la cátedra, los prácticos o los trabajos, si bien están entregados en tiempo y forma, por eso se han aprobado, hay muchísimos errores conceptuales. ¿Sí? Los profes determinaron, los vamos a aprobar porque están en tiempo y forma, pero hay errores conceptuales. No sé, Siriax al día 15 de un desgarro no sirve para nada. Está mal. ¿Okay? Tendinopatía no lo vimos, entonces pasamos. Si bien deberían saberlo, lo dejaron pasar. Pero hay errores conceptuales que no van a pasar el choice. Son 3 fases del examen. ¿Okay? Repasen, no se dejen estar, se los aviso un mes antes de que la evaluación no es sencilla, no es para asustarlos ni nada. Son cosas que vimos, que vivimos o que ya vieron en otras materias, por tanto que deberían saberlas. No voy a tomar cosas que no vimos ni vimos y me voy a sentar a diseñar un examen, o nos vamos a sentar a diseñar un examen a ver cómo perjudicamos a los pibes. No, nosotros tenemos que promocionen o que aprueben, pero hay errores gruesos de concepto. Bien, y ni que hablar que todavía no nos metimos en la anatomía fina, que es más para la kinesio deportiva 2. Ahora estamos con generalidades, así que empiecen el polvillo de la tierra, de los libros, de anatomía, histología, fisiología, empezamos a repasar un poco. Bien, nos metemos en lesiones ligamentarias. Bien, si uno analiza lo que ve durante toda su carrera profesional, más allá de las lesiones musculares, una de las cosas que más vemos son lesiones ligamentarias en el ámbito deportivo. ¿Qué necesitamos para eso? El conocimiento muy claro de la anatomía. ¿Sí? Y les enseño un tips. ¿Cómo determino, se los voy a enseñar ahora, cómo determino si hay un compromiso ligamentario? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba que tengo que hacer? Se llame como se llame, la haga como la haga, yo tengo que poner en tensión la estructura que pienso que está lesionada. Lo vamos a ver ahora más adelante. Obviamente el conocimiento histológico, ¿sí? Obviamente el cuadro clínico y obviamente la clasificación. Que hay miles, como vimos en las lesiones musculares, pero hoy vamos a ver por qué tengo que saber qué tipo de lesión ligamentaria tengo, porque es lo que me va a determinar qué tratamiento voy a hacer. ¿Sí? Y hay una situación que es clave. ¿Qué hago en el momento del partido? Porque me suele pasar cuando estoy sentado en el banco de suplente con el equipo, que se desliza un jugador, sea de la articulación que fuere, por ahí siempre nos estamos imaginando la lesión del esguince de tobillo, que es la más frecuente, de hecho damos algunos ejemplos, pero esto, la clase de hoy, considérenlo para cualquier articulación del cuerpo. ¿Sí? La más frecuente es la de tobillo, pero existen un sinnúmero de lesiones ligamentarias que suceden en el ámbito deportivo de acuerdo a la disciplina deportiva. ¿Sí? Obviamente en el básquet es mucho más frecuente la lesión de tobillo, pero hay mucha lesión de los dedos o de la muñeca. Por ahí no le damos mucha relevancia y aparecen todos los días. Bien. Esto es importante, lo que hablamos siempre. ¿Sí? El razonamiento clínico. A ver, ¿qué tengo? Y en base a lo que tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Evaluaciones específicas y criterios de rehabilitación. Y acá hay algo muy importante, que es el retorno a la actividad deportiva. ¿Cuándo vuelvo?
¿Cuándo empiezo a descargar peso? ¿Cuándo muevo? Si muevo. Ustedes me van a decir eso, si tengo que mover o no. Y por supuesto, como arrancamos siempre, creo que lo han visto, les doy unos segundos para que lean el caso. Ese Guillermo es Guille. No sé si tenía 27. Toda una bolsilla. Así que yo negrito brasileño dice vivo. Para que venga a la cancha de fútbol. Sí, estamos por perder. No va a ir a acostumbrarte. Casi me tiene que subir. No saben por fútbol. Estamos, re fácil el caso. Esta imagen que uno se asusta, es menor, van a haber otras cosillas más importantes. Esto es lo que vemos con mayor frecuencia. Y nos asustamos, uy, no toco, no muevo, no. Esto es lo que vamos a ver siempre. Y ahora lo vamos a estudiar en el cuadro clínico. Bien, primer dato. Vamos, ayúdenme. Henry, ¿sí? Es un varón. Tiene 27 años y juega al fútbol. Yo ya podría imaginarme ahí, empezaría a pensar que estaba vendado o no estaba vendado, tenía un estribo o no tenía estribo. ¿Sí? Tenía una lesión. Torneo Federal A es profesional, o sea que entrena, tiene su profe, tiene su nutri, tiene todo. Dolor intenso, 48 horas, o sea que viene un episodio agudo. ¿Sí? Estamos in situ, ahí en el momento prácticamente. Acá nos cuenta, saltó, cuando cae, pisa a un compañero, flexión plantar, que está mal dicho de flexión plantar, pero vamos a acostumbrar así, flexión plantar e inversión, que es el mecanismo más frecuente para que se lesione ¿qué compartimiento? En el tobillo. Lateral externo, ¿cómo está formado? Bueno. No sabe, no contesta. En el examen el amigo no aprueba. Puede decirme todo perfecto, pero si no sabe qué se lesionó, él no aprobaría. Porque si no yo estaría trabajando sobre algo que no sé qué hay ahí abajo. ¿Sí? Los kines tenemos que conocer sobre qué estamos trabajando y qué estructuras hay aquí, más allá de lo ligamentario. Y ahora vamos a ver por qué. Bien. Dolor inmediato que le impide continuar el juego. El gran mito. No le saqué la zapatilla. Viste que te dicen, no le saqué la zapatilla. No le saqué el botín. ¿Qué harían ustedes? Si vieron que salta, empieza a gritar, me duele. No le saqué la zapatilla para que no sé qué. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos el calzado o no? Ah, bueno, te pregunto ya que ¿lo sacamos? ¿Por qué? Fuerte, sin miedo. Para ver qué tiene. Sí, puede ser, para ver qué tiene. ¿Alguien no lo sacaría? Equivóquense acá, porque dice, tengo bueno, sí, vaya a sacársela, no lo saqué para que no se hinche. ¿Se lo sacamos o no se lo sacamos? Sí, se lo sacamos, como dice la compañera. Si yo no le saco el calzado, no sé qué tiene. Primer punto, no sé qué tiene. Y si se está inflamando, no lo tengo que sacar, porque si no va a producir otras lesiones por compresión. Entonces, sí saquen el calzado, con cuidado, obviamente, no van a revolear las zapatillas o que hagan una piña, pero hay que sacarlo, obviamente. Llegan muletas. Ustedes dicen, ponete un walker, ¿saben lo que es el walker, no? Sí. El walker es la bota de movilización, eso se llama walker. O viene con un walker, o viene con muleta.
¿Se la saco o no se la saco? ¿Está bien puesta o no está bien puesta? Primero una decisión médica. A nosotros nos llegan los tipos después de 15 días con un Walker. No, estos primeros 15 días el médico me dijo que no haga nada. Un desastre. ¿Sí? Puede llegar con muleta. En estos casos los tipos están arreglando, no es muy exagerado una muleta o un Walker. Bien, y nosotros pues determinaremos no sacárselo si tiene indicación médica, si lo llamamos al médico y le decimos, che, necesito que sacar la muleta, que la use un rato para ver si se va a hacer algo, pero todo el día con un Walker o una muleta no está bien en un grado sin saber, grado 1, 2, 3, sin saber, 2. Otra emoción. ¿Están de acuerdo que puede ser un 2? Bien, ¿por qué? Hay inestabilidad. ¿Cómo sabe que hay inestabilidad? Dicen cosas. No te digo así como te das cuenta con una imagen que le dice ahí que pavo. Bien, hay inestabilidad, grado 2, estamos bien. ¿Y esto es hematoma o equimosis? ¿Equimosis o hematoma eso? Ahora vamos a ver, es un hematoma, pero ahora vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver con frecuencia. ¿Sí? Nos damos cuenta enseguida que acá estamos hablando de un entorsis o un esguince de tobillo. ¿Bien? ¿Qué haríamos ahí en el campo? O sea, vemos esta imagen, entra aquí corriendo ustedes, ¿y qué hacen? Lo primero que es, bueno, lo vamos a ir con el dedo, lo sacamos, le sacamos el calzado, y ponemos hielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No se pongan por ahí a ventilar, a hacer pruebas y a ver quizás saltar, porque ese tipo que yo vivimos eso, muy probable que nos pueda seguir. A ver que le hago un estribo y seguí. Claro que sea la final del mundo, pero si no aventuren a hacer cosas que no van a resolver el problema. Se guinzó. ¿Qué riesgo puede haber ahí aparte del 15? En esa imagen, en la poquito allá abajo. ¿Riesgo de qué? ¿Fractura de qué? No, pero ¿fractura de qué podría ser? ¿De qué malero? ¿Y de qué más? Subluxación anterior. ¿Del quinto metatarsiano puede ser? De la base del quinto, ¿por qué? Porque el tendón de un peroneo. ¿De qué peroneo? Todo eso que ustedes tiran, el maleo, todo eso que ustedes tiran, el maleo, el peroneo, tiene que estar completo, o el maleo está lleno. Profe, el maleo de los externos, el tobillo, o el maleo de los peroneos, ¿sí? Base del quinto metatarsiano, porque si se entra el peroneo lateral, corto, sin miedo, corto. Pero todas esas preguntas pueden estar en los exámenes. Me gusta hacer ese tipo de preguntas que tienen que ver con la anatomía. Bien. ¿Nos podemos dar cuenta que está fracturado ahí? ¿Nos podemos dar cuenta si está fracturado ahí? ¿Sí o no? Yo creo que no, porque a veces las fracturas son muy pequeñas. Por lo tanto, el estudio me va a determinar esto, por ejemplo. Acá es muy difícil darse cuenta. Bien, disparemos. ¿Cómo se lesionó? Estaba escrito en el caso. ¿Sí? Saltó, flexión plantar e inversión. ¿Sí? Si ustedes van a rendir un examen y les preguntamos cuál fue el mecanismo de lesión, este es el análisis biomecánico. ¿Sí? Hubo una flexión plantar con una inversión. Eso nosotros necesitamos que ustedes nos digan. ¿Qué estructuras podrían estar comprometidas? Todo lo que me dijeron ustedes recién. El complejo lateral, que nadie me dijo cuáles eran los fascículos. Bueno, eso es un error anterior, peroneo astragalino anterior. No revolvimos. Peroneo astragalino posterior y peroneo ancano. ¿Cuál de los tres es el que más se lesiona en el 80% de los casos? El peroneo anterior. ¿Sí? Vamos a ver en el práctico, seguramente que hay un puntito matemático que uno mete el dedo y toca el peroneo ancano y salta del dedo. ¿Será grande o chiquito el diámetro?
para producir semejantes pelotes de sangre y de estabilidad? ¿Es grande o chiquito? Chiquito. ¿Ustedes saben cuánto mide el cruzado, que también es semejante pelote? El ligamento cruzado, que no deja de ser un ligamento, no mide más de 3 centímetros. Es una cosita chiquitita así y nos deja un año afuera y nos arruina una carrera. Bien. ¿Esto qué es? ¿Qué podría ser esto? Lo que dijeron los chicos, una fractura con abulsión, ¿sí? De la base del quinto, o aquí, fíjense, esto es una fractura del quinto, esto es una abulsión, arrancó, esto es una fractura del quinto. ¿Bien? ¿Esto puede pasar? ¿Saben lo que es la sindesmosis? ¿Qué es la sindesmosis? Tendría que ser el ligamento peroneo tibial anterior y posterior, el 2, que es la sindesmosis. Los índices importantes de segundo y tercer grado, el mecanismo, cuando haces así, el peroneo y la tibia se separan y lo terminan lesionando el ligamento. Y muchas veces nos sucede que recuperamos el índice y el operador nos dice, atrás me duele un montón, me duele mucho porque se está lesionada también es la sindesmosis. Lleva más tiempo de recuperación. ¿Qué grado de lesión sospechan? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué estuvimos haciendo hasta recién? Nosotros estamos insistiendo con ustedes que debemos hacer. Estamos evaluando y pensando qué podría llegar a tener en base a nuestro análisis biomecánico, del cuadro clínico, de cómo fue, cuándo fue, si entrena, si no entrena, si es profesional, si es varón, si es mujer. Estamos analizando. ¿Sí? No sirve que nosotros estudiemos 5 años para que después venga un médico con un papelito y nos diga lo que tenemos que hacer, sin haber pasado por todo esto. ¿Sí? La pasión y lo lindo de la kinesiología es esto. Como siempre les digo, los dos caminos. Me quedo con el papelito de todo, o hago esto. Y nosotros vamos por esto. ¿Bien? Solo un repaso, porque ustedes esto ya lo saben, ¿sí? La histología, ¿sí? Y la función de un ligamento. ¿El ligamento gasta ATP? ¿Se cansa? ¿Gasta energía? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Hay dudas. Estudien. Es un elemento pasivo, por lo tanto no gasta. Bien. Es colágeno. Entonces yo puedo decir, che, es re parecido al tendón. ¿Cuál es la diferencia del colágeno entre el tendón y el ligamento? Piensen, razonen. Más allá del porcentaje. La disposición. ¿Qué tiene que ver la disposición? Vamos con tu nombre. Milagros. Milagros. Que el ligamento soporta fuerza de todas direcciones y el tendón dirige la fuerza del músculo a una articulación para hacer el movimiento. ¿Y cuál es la diferencia en su distribución entonces? Que las del tendón son paralelas y las otras son más desordenadas. Bien, hay por la transmisión de fuerza del tendón son paralelas, porque va del músculo al hueso, y de acuerdo a los movimientos que tenga que limitar ese ligamento, va a tener una distribución más desordenada. Bien, y después hay una diferencia de porcentaje, pero más que nada con la elastina. ¿Qué es más elástico, el tendón o el ligamento? ¿Qué es más qué se estira más? ¿El tendón o el ligamento? ¿Vieron? Todo eso ustedes se van a estudiar y lo tienen que saber. Bien. Acá está lo que decía Milagros, resistencia de la fuerza en diferentes direcciones, ¿sí? Y hay una cuestión muy importante y que va a tener que ver con el periodo de cicatrización. Por eso no hay que apurarse. Un esguince mal recuperado termina en una inestabilidad crónica. O sea, si yo me apuré y devolví a un jugador antes, capaz jugó 2 meses, 3 meses sin problema,
pero ese esguince va a volver si no he hecho una buena recuperación en la cicatrización. Baja vascularización, lo que decimos siempre, si hay poca sangre, hay poco... ¿No me escuchan? Si hay poca sangre, hay poco ¿qué? Oxígeno. Si hay poco oxígeno, hay pocas posibilidades de ¿qué? De cicatrizar. ¿Sí? Entonces son estructuras como el tendón que tienen poca vascularización. Entonces tengo que tener paciencia y ver qué abordaje terapéutico voy a tener ahí, para yo poder cicatrizar de la mejor manera ese tendón, el ligamento, perdón. El tendón era fácil porque con el excéntrico y las fibras paralelas se nos facilita la recuperación. Ahora el ligamento, por eso tienen que tener bien claro el conocimiento de la anatomía para saber de dónde a dónde va, ¿sí? Pero también del análisis biomecánico del gesto para saber qué movimientos imita para yo planificar mis ejercicios, ¿sí? No va a ser todo lo mismo. Por ejemplo, en un esguince lateral de tobillo, ¿trabajaría la dorsiflexión? Ejercicios de dorsiflexión, o sea, en el plano sagitario. Yo le pregunto, de ignorante, ¿podría con una banda elástica hacer esto con el tobillo? Pero piensen en el peroneo tabalina anterior. Esto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sí. Porque ayer lo leyó. Sí, se puede hacer. Ahora, ¿es el estímulo correcto para estimular la función de ese ligamento? Está bien, pero lo que pasa es que el ligamento peroneo tabalina anterior, solo en su máxima extensión, recién algunas fibras entran a jugar ahí, ¿sí? Yo trabajaría más esto que la función del ligamento. A lo mejor en fases iniciales, porque le duele, puedo trabajar, ¿sí? Pero yo me iría al gesto. Si se me lesionó así, trabajaría así, con bandas elásticas, por ejemplo, o con asistencia manual. ¿Bien? Y aquí entra a jugar esto, que ustedes tienen que repasar porque lo preguntamos. Rufi, Bachi, ¿se acuerdan? ¿Golgi están los ligamentos? No, están los tendones. Las terminaciones libres, ¿qué transmiten? Las terminaciones libres, ¿qué transmiten? Me estoy asustando, Luis, ¿están dormidos? ¿Qué transmite una terminación libre? Fuerte, sin miedo. Equivóquense acá, chicos, estamos en confianza. Con el examen un poco con más de mal. Dolor. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen cuáles son los mecanorreceptores, las terminaciones libres no van, porque no es un mecanorreceptor. La terminación libre es un nociceptor, porque transmite dolor. El órgano terminoso de Golgi es un mecano, pero está en el tendón. Ruffini y Pacini están en el ligamento y cápsula. Bien, eso es fisiología. A repasar. Bien, un esguince es re lindo, pero es complejo. No es tan fácil. Bien. Este cuadro, si lo vieron, es simplemente una guía. Aquí abajo van a tener estimativamente, como dijimos la otra vez, las fases a considerar del proceso de cicatrización. ¿Cuánto piensan que puede estar un jugador con un esguince como el que vimos recién? Un esguince de segundo grado, para que tenga la alta médica, o sea, che, ya está para jugar. ¿Cuánto puede llevar un esguince de segundo grado? A su criterio, no cuando empieza a trotar, cuando empieza a saltar, sino cuando esté listo. Más o menos, aproximadamente, porque no es una receta de torta. 6 o 8 semanas serían 2 meses. 8 semanas son 2 meses, 60 días. Bien.
Sí, de 45 días y 60 es un buen número para un 15 de segundo grado. Me inicié y juego el 15 días a la final, está medio afuera. ¿Sí? Pero no me queda otra. Vamos a esperar y si hay que hacer un estribo, algo vemos. Está medio afuera. Funcionalmente yo quiero que se lleven este concepto, chicos. No es solamente el ligamento una estructura pasiva que une dos huesos. Porque la definición de un ligamento es el tejido conectivo que une dos huesos. ¿Sí? Pero esto es importante. Informe y condición de movimiento. Hay mucha información proprioceptiva en las estructuras ligamentarias, que son los que me van a dar el parámetro de cuando yo puedo volver. Si ustedes me preguntaran, o yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el objetivo principal de recuperación o de rehabilitación de cualquier esguince? ¿Sí? El objetivo fundamental es recuperar el sistema proprioceptivo. Yo puedo tener el ROM completo, o sea, la amplitud articular completa, que es clave, la fuerza, que es clave, la flexibilidad, que es clave, el dolor, que no me tiene que doler, pero si no recuperé la función proprioceptiva, ¿qué va a pasar? Va a pasar de vuelta, porque no voy a tener el buchón de los receptores que le están diciendo al sistema nervioso central: ojo que se te está yendo, ojo que no puedes pisar, ojo que el movimiento es muy extremo. Eso es lo que te avisa el sistema proprioceptivo todo el tiempo. Entonces, objetivo primordial de cualquier esguince es recuperar el sistema proprioceptivo. Obviamente esto no va a recuperar todo lo otro, pero para una alta médica, una alta deportiva, si no tengo el sistema proprioceptivo o estoy en el medio de la fase de la recuperación y me pongo a hacer ejercicios para los cuales todavía no está el ligamento condicionado a nivel proprioceptivo, voy a tener el mismo problema. Y otra cosa, igual que el tendón, nunca la estructura queda igual. ¿Sí? Hay una cicatriz. Nunca se remodela, se cicatriza, pero nunca queda igual. Ecográficamente, nosotros un tendón lo recuperamos y lo damos de alta, la ecoestructura no es la misma que la sana. ¿Sí? Y esto es clave, lo que hará milagros. La distribución del colágeno es en distintas direcciones. Tiene poca vascularización y tiene una buena inervación. Por eso duele, pero también tiene una buena información proprioceptiva. Yo creo que la clave es entender eso, chicos. La anatomía, la biomecánica, y que únicamente informa mucho sobre el estado de la articulación. Que si no lo tengo recuperado, insisto, por más que tenga todo lo otro sano y recontra lindo, no voy a poder volver. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Bien. Sí, al menos los voy a defraudar. Escuchá, no pueden perder y pelearse cada vez que pierden. No se estamos pelean. acostumbrados a perder, no es como ustedes. Hablan que perdió fuera de la cancha. Ya estaba. Bien, definiciones de esguince o de entorsis o de torcedura. A mí no me gustaría que vengan a ser torcidos tobillos, pero bueno, está dentro de las posibilidades. Hay miles. A mí la más sencilla que he aprendido y que me he quedado toda mi vida es que cuando una articulación va más allá de los límites fisiológicos normales. Cuando va más allá de su límite fisiológico normal, la estructura empieza a estar en tensión y empieza a lesionarse. Si es muy extrema, se rompe. Si es leve, solo se estira. Y si es moderada, hay una ruptura pequeña que ahora vamos a ver. Pero es cuando una articulación va más allá de su límite fisiológico normal. Obviamente que hay algunas articulaciones que primero tienen topes óseos, ¿sí? Que los huesos chocan entre sí, pero según la posición o el ángulo, el ligamento no está preparado para esa función. O bien, más allá de que va a su límite fisiológico normal, dentro del movimiento que puede hacer, es cuando se lesiona en un movimiento para el cual la articulación no está diseñada. Hay articulaciones que para algunos movimientos
no está diseñada, pero ella es más grave porque puede acompañarse de fracturas. ¿Bien? Pero quédense con eso. Es cuando esa estructura va más allá de los límites fisiológicos para los cuales está preparado. ¿Bien? Limita y guía, ¿sí?, los movimientos de una articulación. Es una guía. Es como, digamos, yo siempre estudiaba y agarraba los huesos sueltos para acordarme de los ligamentos con cinta scotch. ¿Cinta scotch se dice? ¿Sí? Bien, la cinta scotch agarraba y jugaba a ver cómo uniría yo esos huesos para que no se separen según el movimiento. Y me trataba de, por ejemplo, el público agarraba y ponía cinta arriba, adelante y atrás y simulaba cómo uniría yo los huesos para que no se separen durante el movimiento. Después los nombres, la mayoría, no todos, es de dónde hasta dónde van. ¿Sí? Por eso hay que conocer la inserción. El complejo lateral interno del tobillo, ¿cómo está formado? Fuerte, ligamento. Te olvidé. ¿Cuántos fascículos tiene? 3, tiene como 30. ¿Sí? Pero lo más importante es el superficial y el profundo. ¿Cuál es el más fuerte? El profundo. Bien, repasemos. Bien, esto es lo que dijimos recién y esto es lo que venimos hablando desde el primer día de clase. Y es lo que yo voy a empezar a analizar, en este caso para las lesiones ligamentarias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Intrínsecos. Extrínsecos ustedes ya los conocen. ¿Sí? En la mujer, ¿qué pasa con la mujer? ¿Por qué se puede lesionar un poco más? Son más laxas. ¿Sí? Por ahí va el movimiento, va más allá. Ya hay un control neuronal un poco más disperso. La mujer es mucho más flexible y más laxa que los varones. Y esto es importante. ¿Qué tendrá que ver el indumentario? Y muchas veces se producen lesiones por el indumentario. Te arreglaste una zapatilla muy ajustada. Te arreglaste una zapatilla de caña baja. Te arreglaste a alguien mal vendado o mal estivado. Un vendaje mal hecho puede predisponer a que se produzca un esguince. Un vendaje en la muñeca del pulgar puede producir otro tipo de lesiones. Por ejemplo, si tengo el vendaje muy fuerte y tengo la muñeca sin movilidad por el vendaje y me caigo y la pongo de rija, me lo puedo lesionar también por el vendaje. Después los elementos de juego, en el hockey, en el fútbol, hay un montón de cosas que se ponen y terminan lesionando. Pero la indumentaria es muy importante. ¿Por qué el terreno de juego? ¿Qué pasa con el terreno de juego? ¿Por qué me podría lesionar por el terreno de juego? En mal estado, terreno pozo. ¿Qué más? ¿Saben cuándo se nos utilizan muchos jugadores al aire libre? Los días de lluvia. Los días de lluvia. Con el barro, porque sigue de largo, y quedan frenados en el piso, con una mata, lo que sea, porque está mojado, y se nos lesionan los jugadores. Vuelvo a la indumentaria, los tapones de botines, que hablábamos la otra vez, también es importante. Causas todas estas. Todo esto, que tiene que ver con esto. Desequilibrio muscular. ¿Por qué un desequilibrio muscular me podría producir un índice? ¿Por compensación de qué? Vamos a un colateral interno de la rodilla. El índice de colateral interno de la rodilla. ¿Cuántos fascículos tiene el colateral interno de la rodilla? 2. ¿Cuáles son? Son los anatomía. ¿Sí? ¿Cuál de los dos tiene vínculo con el mismo? Ya sé, pero los dos fascículos está más cerca. Y hay que usar lo que está cerca. La de la pata de ganso. ¿Cuántas patas de ganso tenemos? 2 o 3 o 1. Bueno, todas esas cosas yo soy un enfermo, así que voy a preguntar por eso. Yo necesito que sepan todas esas cosas. El desequilibrio muscular
que hablábamos recién, más allá de qué músculo es el que está afectado, nos hace perder algo que hablábamos en la clase pasada también, que es el control neuromuscular. ¿Sí? Si yo tengo desequilibrios musculares, el gesto deportivo no va a ser equilibrado. Si hay un mínimo defecto en el equilibrio muscular, el control neuromuscular puede ser la causa de que yo haga un movimiento mal. O no caiga bien, o pegue débil, voy a trabar algo débil, no tengo la fuerza necesaria, y eso es lo que puede llegar a producir la lesión. Por eso es la evaluación integral. Che, me doblé el tobillo, vos me estás evaluando si tengo escoliosis. Sí, yo te lo todo. A ver cómo estás. Porque como les dije el primer día, si bien esto es un agente traumático, porque saltó, cayó y puso uno, que el esguince por lo general se debe a un trauma, todo puede venir de un mal control neuromuscular. Y yo salté medio liviano, me chocaron cuando caí, como no tengo fuerza y no tengo propiocepción, caí muy flojo y capaz que si estaba entero, fuerte, equilibrado, no me pasaba. ¿Bien? Y acá todo lo que ustedes ya saben. Entrenan en calor, entrenen mal en la semana. Miren el último. Rehabilitaciones deficientes. Ya sea porque fue incompleta, o porque no recuperé lo que tenía que recuperar, o porque me apuré, o porque en vez de concentrarme en la propiocepción, me concentré, no sé, en la fuerza en la Aquiles. ¿Sí? A veces que la segunda vez que viene, posiblemente nosotros, capaz que no digo, pero capaz que algo que ver, tenemos. Funciones del ligamento. Funciones del ligamento. Son estabilizadores externos. Ahora bien, anatómicamente, si uno viera en el cadáver, nosotros vemos por lo general gráficos y dibujitos de que el ligamento es como que está fuera de la cápsula y me la refuerza de afuera. En realidad son engrosamientos de la cápsula. Y muchos de ellos, la parte que está en contacto con la cápsula, hasta a veces tienen contacto con la sinovial. Y también tenemos ligamentos intracapsulares, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior y posterior. Son intracapsulares, pero extrasinoviales, porque si bien están adentro de la cápsula, tienen su propia sinovial. Eso es anatomía. Pero sepan que no hay una cintita que anda suelta por ahí. Por lo general, son engrosamientos de la cápsula. Por ejemplo, el colateral interno de la rodilla tiene un vínculo anatómico muy importante, pero el colateral lateral no tiene contacto con la cápsula. Porque el fémur es el peroné y no tiene contacto con la cápsula. Pero no son cosas que están aisladas, sueltitas y no tienen contacto con nada. Bien, hay relaciones anatómicas, chicos. Repásenla, porque se pueden equivocar con los diagnósticos. A veces viene con la cara interna de la rodilla inflamada y uno dice, no, tenía un esguince y tiene una bursitis en la parte de abajo. Por ejemplo, para respirar. Me duele el hombro y no empieza así y ya decimos que tiene un esguince, pero a lo mejor es una inflamación de la bursa subreptoidea. Entonces hay que conocer anatomía por eso, no es porque somos caprichosos. Bien, miren la elastina. Si es muy elástico, el movimiento se me va a la boca. No tiene que ser tan elástico. Tiene poca elastina. Bien, colágeno tipo 1, que ustedes ya conocen. Y esto, hay buena matriz extracelular, escasa vascularización. Escasa vascularización. Y escaso número de fibras fibroblásticas. Por lo tanto, la regeneración es lenta y poca. ¿Sí? Si no tengo mucha célula para reemplazar la que se murió, encima hay poca sangre, es lenta y poca. Bien, entonces ahí tengo que hacer. Esto me está diciendo mucho para mi estrategia terapéutica. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué estructuras sinergistas pienso en potencial? Ejemplo.
Si me lesioné el ligamento cruzado anterior, ¿qué función tiene el cruzado anterior así a grandes rasgos? Evitar la contracción de la tibia en relación al fémur hacia anterior, ¿no? Bien. ¿Cuál es el músculo o el grupo muscular sinergista de esa función? Fuerte. Los isquiotibiales. Se observan en la cara posterior y evitan. Entonces yo, sabiendo que tengo ese ligamento que está débil, voy a trabajar sobre la musculatura sinergista. Ustedes hablaron hoy de una posible lesión en el 15 grave del tobillo, podría ser por abulsión del peroneo lateral corto y largo, ¿sí? Esos son los elementos activos de la articulación. Los pasivos son la cápsula y el ligamento, y los elementos activos son los músculos. Y yo me tengo que concentrar en recuperar las dos estructuras, la pasiva y los activos que me van a ayudar a la función de ese ligamento. ¿Se entiende? ¿Sí? No puedo descuidar cuáles son los músculos sinergistas a esa acción. ¿Sí? Si el movimiento del esguince de tobillo es la inversión, yo tengo que trabajar sobre los eversores, que son los que evitan o limitan ese movimiento. ¿Se entiende? Y así con cada articulación. Elementos activos y elementos pasivos. Bien. Salimos de acá, nos vamos a buscar los libros de anatomía y empezamos a repasar. Bien. ¿Qué es sinergista? ¿Qué es antagonista? ¿Qué son los músculos coadjutores? Todas esas estructuras ustedes las tienen que tener claras. Bien. Factores, ¿sí? Para la recuperación. A mayor edad, obviamente, voy perdiendo flexibilidad y ya no voy a lograr una recuperación de un ligamento que tenga las mismas propiedades viscoelásticas que un chico de 16, 17 años. ¿Sí? Y a mayor velocidad, cuando yo hago una acción rápida, el ligamento es más rígido. Estos son parámetros para planificar. ¿Sí? Y el peor enemigo, por eso arranqué la clase con el Walker, el peor enemigo para nosotros, los kinesiólogos, es esto, es la inmovilización. Obviamente que hay cosas que no podemos evitar. El fracturado, en un yeso no puedo mover la pierna, ¿sí? Pero puedo mover un montón de otras cosas. Quiere decir que porque estás con yeso, te vas a casa a los 45 días y no vengas hasta que lo saques. Si estoy con un esguince de segundo y tercer grado y el médico me dio un walker o unas muletas, no quiere decir que el médico no te lo saque, bueno, vengas. Yo ya trabajo, le dedico muleta, te acostás la camillita, como que sabe qué dedo y a sufrir rasgos. A moverte. Pregunta, ¿viene con el walker? ¿Viene con las muletas? ¿Viene con el tobillo como vimos hoy? Con mucho hematoma, con mucha rigidez y con mucho dolor. Día número 3. ¿Meto mano y muevo? ¿Sí o no? O me concentro, como estoy en fase aguda, a desinflamar. Tobillo, morcilla. Hola, Ollito, traje mate del bizcocho. Quería meter el magnífico, tomamos mate. O trabajo con mis dedos, hago una vasomovilización, si quieren llamarlo, tranquila, precoz, en los ángulos que no te pueden. Yo hago eso, ¿ustedes hacen eso? Bien. ¿Sí? Bien. No van a agarrar el tobillo y hacer una... Tranquilos, trabajen. Y lo primero que tienen que tener en mano, chicos, con estos tipos de jugadores, es la radiografía. Si no sé qué dijo Plata, es la radiografía. Si no hay nada óseo, yo me quedo tranquilo que puedo correr y trabajar. ¿Sí? Pero hay que descartar siempre que no haya nada óseo. Si hay algo óseo, no hay problema. Y si no lo detecté de entrada y a los 15 días está con mucho dolor y no desinflamo, está el hematoma y está todo,
y hay una fractura en los 15 días y ese fue el químico que le hizo saltar y no sé qué cosa. Entonces, ante un esguince de segundo grado, o de primero también, debería ser la lógica, es, che, mirá que en la placa no hay nada óseo. ¿Bien? Si no hubo placa para una resonancia, que sería lo más indicado, para una resonancia le vale como, no sé, 300 lucas, le vale 200 seguro. seguro. Porque un club o un paciente no puede pagar 200.000 pesos para una resonancia, entonces con el examen físico se determina la presencia del índice que está mal. Bien, siempre la movilidad precoz, vamos a hacer la fuerza, aunque sea isométrica, es mejor que la inmovilización. Siempre, por más mínima que sea, y no solamente por el efecto que produce en la estructura lesionada, en un deportista, sobre todo por su salud mental. No es lo mismo un deportista que está en la camilla sintiéndose que no sirve ni para caminar, que un deportista que está con vos trabajando al lado de sus compañeros en el gimnasio o en el campo, haciendo el ejercicio por más mínimo que sea. La salud mental del jugador cambia. Por eso los gabinetes de kinesio son grandes, están divididos. Nosotros, yo en mi consultorio, mientras estoy con uno trabajando en la camilla y el otro está haciendo propiocepción al lado, en el mismo espacio. Entonces están todos juntos y él se siente que es uno más. Parece una pavada, pero para la salud mental del deportista, sentirse que está con los compañeros, sentirse que no está fuera de todo por mucho tiempo, que puede llegar a estar en nuestra psiquis o en nuestra conciencia. Nosotros sabemos que ese jugador le queda mucho tiempo. ¿Sí? Tampoco le vamos a prometer nada. Quédate tranquilo que en 15 días jugás. No prometan, pero que él se sienta que está con los compañeros, con los kines, trabajando en el mismo espacio, que comparten el mismo espacio, por más que yo le diga empujame la mano y resistila para hacer una isometría, ya él se va a sentir diferente. Si lo tengo en un gabinete, lo enchufo en un magneto, le corro la cortina para que ya vengo y me voy. Dos cosas absolutamente diferentes. Ténganlo presente. Bien. Las famosas clasificaciones, que hay miles, leve, moderado, grave, 1, 2 o 3, que van a depender del cuadro clínico. Y lo que hablaban hoy, si no hay inestabilidad, que es una de las cosas más importantes, si no hay inestabilidad, es muy claro que estemos en el grado 1. ¿Sí? Hay una leve inflamación, poco dolor, casi no cambia. ¿Sí? Es que me dolió un poquito. Ese lo trabajamos, pero a los 3-4 días ya está tocando. Seguramente va a poder jugar el fin de semana y ahí decidiré si lo hago con alguna protección, como puede ser algún vendaje funcional. Esto es lo que más vamos a ver. Ya hay una lesión, ya hay sangrado, hay hematoma. Che, no se me inflamó ni se me puso negro. Esperá 2 o 3 días porque no aparece de forma inmediata. A los 2 o 3 días va a empezar a ver el hematoma, sobre todo subyacente o inferior al mareolo lateral. Lo van a ver cerca del talón. Y por lo general no se lo ve, pero no aparece inmediatamente, sino que demora un tiempo en aparecer. Y obviamente edemas, inflama, dolor e inestabilidad articular. Aquí ya hay inestabilidad. Y una de las maneras de determinar eso es con las pruebas funcionales. ¿Y van a ver pruebas o no? No, por percepción. Bien, todo por percepción. Pero podemos meter un. No, yo le he puesto. No sé, pues. ¿Alguien tiene un shortcito o algo? ¿No? Los varones, ninguno un short, vinieron al práctico sin nada. ¿Quién? Vení. Aunque ustedes no crean, los grado 3, cuando el ligamento se corta, no siempre son de resorte y glúteo. Se cortó lo que hay, no siempre es así. Se evalúan un montón de cosas, inclusive en qué grado de oposición quedaron los dos cabos. Ahora, si hay una diástasis muy importante,
O sea, si hay una gran separación entre los dos extremos del ligamento que se rompieron, o hubo una abulsión, se evalúa. Pero no siempre en el deporte se dice un tajo más, un tajo de la cirugía es un contrato menos. ¿Sí? Entonces se evita mucho dañar una estructura con una cirugía. Bien, obviamente lleva muchísimo tiempo más de recuperación que un grado 2, muchísimo más. El último que me tocó, una ruptura completa, y me llevó casi 3 meses. Hasta que volvió. Sin cirugía, o sea, fue la cirugía, todo volvió normal. Pero casi 3 meses. Esto es solo un esquema normal. El grado 1 solo se distendieron y hay un poquito de inflamación. Hay una pequeña ruptura en el grado 2 y en el grado 3 está seccionado. Es un esquema para que ustedes se imaginen y de cualquier articulación. Esto es un codo. ¿Cuántos ligamentos tenía el codo en la cara interna? ¿Cuántos fascículos? 3, 4, 1, 2, 3. Repaso anatómico, chicos. Ahí voy como este cuadrito está bárbaro. Ustedes se aprenden esto, no digo que se lo aprendan de memoria, nada de memoria. Pero acá tenemos la variable, se tiene dolor, edema, quimosis, función, la marcha, la estabilidad y los test ligamentarios, que es lo que voy a hacer con la compañera. Bien, pero acá están las características de cada uno. Ese es el cuadro clínico. Y esto a mí me determina qué voy a hacer. La evaluación y llegar a esto a mí me va a determinar qué voy a hacer en la terapéutica. ¿Sí? Y otra cosa que tiene que ver con lo que hablaba todo el profesor en las primeras clases es a dónde estoy parado en la competencia. Si tengo un grado 1 en la práctica del jueves, que es el día que hace fútbol, juego el domingo y es el titular, capaz que con el grado 1 puede jugar. ¿Sí? Ahora, si estoy en la pretemporada y tengo mucho tiempo, venga con el kinesiólogo. Vamos una semana a trabajar conmigo, lo recupero bien. ¿Ok? Que un jugador con esguince leve, ¿sí? Que se lesiona el jueves y juega el domingo, privado, con alguna medicación que le ha dado el médico, no quiere decir que está recuperado. El lunes está conmigo. ¿Sí? No es que ya jugaste, entonces ya está. No. Está lesionado. Jugó lesionado. Que no quiere decir que está recuperado, no quiere decir que esté bien. Bien. Frases de alguna bibliografía. No es cuánto duele, sino cómo funciona. Por el dolor, pongo una anestesia, o el jugador tiene un umbral de dolor muy alto y juega. El tema es cómo funciona. La inestabilidad es clave para saber si estoy en primero, segundo, tercer grado. Y los test. Olvídense de los nombres, si es McMurray, si es Ashman, o el que fuere, olvídense de los nombres. ¿Cómo pueden determinar? Vamos al codo, lateral interno del codo. ¿Cómo pueden determinar ustedes o qué movimiento harían para ver si el ligamento está roto? Claro, reproduzco el movimiento para lo cual está esa estructura diseñada. Si el ligamento interno del codo evita el valgo, yo tengo que poner en tensión ese segmento en valgo. Y así para todo. Miren la rodilla. Si el ligamento anterior, como hablaban ustedes recién, evita que la tibia se vaya hacia anterior con respecto al fémur, ¿hago esto o hago esto? Hago esto, reproduzco ese movimiento. Si está lesionado, se me va a venir. Si el ligamento interno de la rodilla me evita el valgo de la pierna con respecto al muslo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es poner en tensión el ligamento. Si
está lesionado, lo forzo en algo. Si yo hago así y se me viene y duele, es porque hay una lesión. ¿Ok? Y así con todo. Si el peroneo estragalino anterior evita que el pie se me venga hacia adelante, firme, ¿sí? Tomo el talón y hago un bostezo anterior, como un cajón anterior, pero en el tobillo, y me voy para adelante. ¿Ok? Y así con todo. Si la lesión es del colateral interno, en flexión siempre tiene que haber algún grado de flexión. ¿Por qué? Porque si está extendido, hay topes óseos. Entonces hago 20-30 grados de flexión y produzco esto. Después veremos las tomas, cómo se paran ustedes, cómo fijan. Tiene que haber una buena posición de fijación, y yo trago y produzco ese movimiento. Más allá de, a mí, si se olvidaron el nombre, no me interesa. ¿Sí? Yo quiero que ustedes tengan la capacidad de decir cómo pongo en tensión esa estructura para saber. ¿Sí? Si es el interno del codo, de la muñeca, perdón, lo pruebo. A ver si duele. Bien, si es del dorso, lo pruebo. Si duele. Y así con todo. ¿Estamos? Bien. Eso es clave. Paciente que llegó porque pateó la pelota, le trabaron y se le fue la pierna en valgo con respecto al fémur. Me voy derecho a hacer esto. ¿Sí? Bien, gracias. Cuestión clave para las evaluaciones o los casos clínicos. Porque siempre se... Si el caso dice que es un corredor, o sea, alguien que sale a correr todos los días por una cuestión de aeróbica, sale a correr todos los días, tiene dolor en la cara interna de la rodilla. Dolor en cara interna de la rodilla. Podemos suponer que es lo que tenía la compañera. Dolor que comenzó en forma progresiva, porque cambió el calzado y porque cambió la superficie de entrenamiento y porque encima el profe le cambió la rutina. Así, ¿qué tiene? Sobrecarga de esquí. Evidentemente, yo me gustaría lo que puedo decir. Evidentemente, me voy a ir a una lesión de parte blanda. Después veo si es el tendón o una bursa o la región anatómica. Ahora, cuando nos aparecen esos casos y ustedes se ponen a hacer las pruebas funcionales como las que hicimos recién del bostezo o del cajón anterior, es un error conceptual grande. ¿Por qué? Porque un ligamento solamente se lesiona sub un traumatismo. ¿Sí? Quedó frenado, rotó y se le fue en varios. Tragó la pelota y se le fue en varios. Si no hay traumatismo, no hay ningún tipo de sentido de poner en tensión una estructura ligamentaria, porque no se lesionó. Evidentemente acá es corredor, sabemos qué patología tienen los corredores, le duele la cara interna, yo sé que cara pata de ganso, no hubo traumatismo y que hay bursas. Yo me voy a la parte blanda, que apareció progresivamente con el tiempo. Acá hablamos de una lesión aguda. ¿Sí? Yo no he escuchado ligamentitis, porque en el tiempo el ligamento es un trabajo. No existe, pero no es lo que nos aparece en el consultorio. El esguince es un traumatismo que apareció hace un día, porque yo lo vi en el campo. Ahí sí hay una prueba funcional. Pero si es una cuestión de un tipo que viene a correr y empezó a dormir a poquito, se puso bien, se mueve los pelos, no hay una lesión ligamentaria. Entonces no tiene sentido que yo haga una prueba, ni siquiera la de cajón, porque si se me fue en algo, y yo me voy derechito a hacer el bostezo. Y ahí puedo hacer un cajón para tratar con el mecanismo, pero usemos el sentido común. Si no hay traumatismo, váyanse a una lesión de parte blanda como son tendón de venosa, porque el ligamento es parte blanda. ¿Sí? Pero el ligamento se lesiona ante un trauma, 90% de los casos. ¿Sí? Se golpeó, trabó, se cayó, pivoteó, o sea que estaba así, tiró y sintió un dolor. Bueno, hay un trauma.
váyanse aplicando todo al hueso. Si es en el tiempo, por cargas progresivas en el tiempo, váyanse haciendo un hueso. ¿Bien? ¿Quedó clara esa diferenciación? Bien. Esto es lo mismo. Equimosis y hematoma. ¿Es lo mismo? Evidentemente no. ¿Cuál es la diferencia? La negra, ¿no? ¿Cómo queda? La equimosis, el color y el hematoma. No siempre. A ver, vamos a hacer la gran diferencia entre uno y otro. En los dos se aparece color sangre porque hay extravasación de líquido, o sea que se rompieron vasos. ¿Sí? Seguramente se rompieron vasos. El hematoma es más grande, por ahí lo que decimos, más grande y organizado, ¿sí? Está más compacto. Y la equimosis es una sangre superficial, muy superficial y más plana, capaz como ¿sí? Esa es la gran diferencia entre equimosis y hematoma. Me voy a apurar porque no va a matar Guille. Bueno, esto es lo que nos pasa siempre, lo que decía hoy. Me quedo con esto, voy a insistir con esto, porque es el consejo que yo quiero que se lleven de la materia y de la profesión, de quedarme con esto y hacer esto, y hacer lo que me dijo el médico, porque el médico ya me lo dijo que es hegemónico, o yo que estudié una licenciatura de 5 años, liceo de mecánica, sé anatomía, citología, sé pruebas, sé test, sé tratamiento, sé dosificación, sé analizar estudios, decido yo qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Como siempre, camino a yo siempre me quedo con todo lo que venimos desarrollando hasta hoy. Eso nos va a ser diferente, chicos. Se lo digo por experiencia. Distinto es que vos al paciente, hola, ¿cómo estás? Le agarras esto, tenés un inicio y se terminó la conversación, o te pierdas media hora, 45 minutos haciendo todo lo que y que todos los días lo evalués, mirá, mejoraste, mirá cómo se mueve, mirá, mejoraste, lo tarda más, porque hay poca sangre en esa zona, vayan por el otro camino. ¿Sí? Vayan por el otro camino. Inclusive, y más que nada en el ámbito deportivo. Ponemos el caso de Guille, todos sabemos lo que le pasó a Guille, todos sabemos lo que íbamos a hacer en ese momento. Criterios básicos en la fase aguda, lo que hablamos recién, los primeros días, trabajo, protejo, tengo cuidado, llego yo hasta donde me lo está flexionando, ya me duele. Bueno, y hasta acá no, hasta ahí no. Entonces trabajo en esos ángulos. ¿Sí? Entonces trabajo en esos ángulos. La movilidad precoz, 4 o 5 días estoy trabajando con manga, con polea, con mis manos, pero empiezo a recuperar el ROM, el rango de amplitud articular. Si yo devuelvo al jugador con el ROM disminuido, esa articulación no va a trabajar en sus ángulos normales. Y va a generar lo que hablaban recién los compañeros, un desequilibrio con el del otro lado. Tenemos que usar, por ejemplo, la goniometría y antes de decir, monstruo, ya estás, tenés la misma movilidad. ¿Sí? Mido. También es para que el paciente vaya viendo. Mira, ayer íbamos a 20, hoy tenemos 25. Y eso psicológicamente, más allá del beneficio de la rehabilitación, es muy importante para el deportista. Voy progresando. ¿Sí? Y me lo están haciendo tangible. Es tangible y me lo están mostrando. O con un gonómetro, o si es una lesión muscular con el cobre. ¿Recordás la mancha negra que tenías ayer o hace 2 días? Mirá cómo está hoy, va mejorando. Y a nosotros también nos sirve, porque si no mejora, podemos ser nosotros. Esa evaluación nos permite decir, che, yo iba por acá, voy a probar y por acá, porque no me está dando resultados. La evaluación es constante. ¿Bien? Pruebas funcionales, lo que hicimos recién con la compañera. Hay muchos test propioceptivos para lograr la estabilidad. Este es el Stellar curso en test. Es muy sencillo. La mayoría de los consultorios tenemos las cintas pegadas y lo usamos para lograr la estabilidad. Para hacer un pie y medís en todos los ámbitos.
Inclusive lo puedes usar como ejercicio terapéutico también. Después de medir el primer día, te podés medir, vea cómo estás en 10 centímetros. Y a la semana volvés a medir y te acordás la primera vez que estabas en 10 y hoy estás en 15. Estás mejorando tu estabilidad, que es muy importante y aparte nos sirve mucho para dar el alto. Para terminar, todo esto, todo eso tengo que considerar para que el deportista vuelva. Insisto, el profe habló la otra vez de los distintos momentos en que estamos en la competencia. Si es la pretemporada, si tengo que jugar la final, si estoy en medio del torneo que hay uno que me puede reemplazar, tengo que tomar muchas decisiones con el equipo médico. Síntomas, no tiene que haber dolor. ¿Sí? Y sin edema residual. ¿Qué pasa? Lo vemos bien, entrena y al otro día dice, che, se me volvió a inflamar. No está todavía en cosa. Falta. Bien. Ojo con eso. Rango de movilidad completo y sin dolor. Llevo a mis movimientos máximos y no me duele. Ahora yo la semana pasada que me lo llevaba hasta el máximo y me dolía al final, bueno, hoy ya no me duele. Entonces recuperé la amplitud articular y ya no tengo dolor. La fuerza, casi igual que en el lado sano, porque estuve parado, no estuve entrenando, si bien estuve entrenando 15 a 20 días, no entrené a la par de mis compañeros y tengo que jugar, pero tengo que tener por lo menos el 90% de lado contralateral. ¿Sí? Lo mismo la estabilidad, pero lo vamos a ver por aquí, aquí está. Test ligamentarios, hacemos cualquier test que a ustedes se les ocurra. A ver, un esguince de hombro, yo lo pongo con un balón contra la pared y el jugador me hace esto, está inestable. Ahora lo hago y está fijo, estamos bien. Pero si hago lo mismo y le hago cerrar los ojos y empieza a hacer esto, todavía no está. ¿Sí? La complejidad de la propiocepción también hay que evaluarla. Yo mirá, Goyito, me paro en el gol, es bárbaro. A ver, cerrar los ojos, o no. Lo pongo así a ver y lo toco un poquito y se me va, no está. O no se me va, pero a ver, cerrar los ojos y empieza a flaquear. No está. ¿Sí? Todas esas cosas, esos parámetros tienen que tener en cuenta. Esto, control neuromuscular, lo que hablábamos recién. Simulo el gesto deportivo, lo pongo en situaciones reales. Tengo que analizar si salta bien, si cae firme, si salta fuerte, si no tiene dolor, si no cae pesado, si tiene flexibilidad, si el gesto deportivo es armónico, equilibrado. Recién ahí tengo el control neuromuscular. Y obviamente pruebo. Che, tanto te devuelvo al pivot que se hizo. Vamos a jugar en la cancha y lo vamos a probar. ¿Sí? Che, Goyito, lo veo lento por miedo. Y lo seguimos trabajando. Por lo general, el deportista que se hizo de segundo o tercer grado, una de las cuestiones es la fortaleza mental de que no me va a volver a pasar. Y de que estoy bien. Aspecto psicológico. Confianza para volver a jugar. ¿Sí? No me va a volver a pasar. ¿Bien? El estribo lo empecé a usar. Che, dejame los bollos porque me siento re cómodo. El estribo en algún momento tiene que salir. Después estaba siempre. Aunque algunos deportistas tienen acostumbrado a usarlo siempre, a mí, si el jugador está con su fuerza, propiocepción y está bien, no es necesario. ¿Bien? No vuelve cuando no le duele. Vuelve cuando funciona, no el tobillo, de acá a acá, todo completo. Bien, ese es el parámetro. Estoy re bien, no me duele, a ver, para aquí, no, sí me duele, pero no tengo. Evaluación integral. No somos un tobillo, no somos el peroneo trasero anterior, somos una persona con muchas articulaciones, mucho músculo, mucha fisiología, mucha anatomía, mucha fortaleza mental. Ahí recién que cumplo todo esto, todo evalúe de nuevo a ver si está en algo. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Hay que estudiar mucho? Sí, muy bien. Buenísimo. ¿No hay problema?
Ese es muy bueno. Acá en la fisiología de la trans. Yo quería subir al campo el libro de anatomía, tengo mucho. Vas a ver que dice ecografía músculo-esquelética, pero tiene cada apartado tiene la anatomía normal, muy actual. Y hay patología. Se lo voy a poner en el campo. Sí. Cuando ustedes me digan. Antes del parcial. No, antes del parcial podemos hacer un encuentro de anatomía palpatoria y de repasar todas las dudas que tengan para mí. ¿Ok? Bien, gracias chicos.